Lo que vamos a hablar ahorita viene de la sección 10.11. Si usted tiene una señal no periódica, queremos entender esta señal cómo se comporta en el tiempo de acuerdo a sus frecuencias. No todas las señales tienen que ser periódicas. Hay unas que no van a ser periódicas. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Cuando tenemos señales periódicas, trabajamos con las frecuencias utilizando las series de Fourier. Y pues hay dos clases de series de Fourier. Está la serie de Fourier compleja, yo puedo entender mi señal según la serie de Fourier compleja. Los armónicos son exponenciales complejas, y digamos que también están las series de Fourier, también están las series de Fourier trigonométricas. Con series de Fourier trigonométricas puedo representar a mi señal y entenderla de acuerdo a su frecuencia. ¿Cuál es la serie de Fourier trigonométrica? Les recuerdo, la que tiene a seno y coseno. La serie de Fourier compleja era, bueno, c sub 0 más, sumamos desde menos infinito hasta infinito de c sub n por e a la wnt, y donde aquí estoy haciendo un cambio de notación. ¿Quién es wn? Wn es npi sobre l, ¿cierto? Sabemos que en nuestras series de Fourier complejas, en lugar de esto va npi sobre l. Esto sería lo que yo defino como w sub n, la frecuencia circular o frecuencia angular. Cuando yo tengo la serie de Fourier trigonométrica, mi serie de Fourier trigonométrica para una función, para una señal periódica, va a ser de la forma a sub 0 más la suma desde 1 hasta infinito de a sub n por coseno, multiplico su frecuencia w sub n, que es n pi l por el tiempo. Recordemos que L es la mitad de P, más B sub N igual a, bueno, más B sub N factor de seno de N pi T sobre L, más resumidamente Wn por T. Lo escribo así para que sea más sencillo. Sabemos que la frecuencia circular es el factor de T, siempre. En este caso, cuando trabajamos con señales no periódicas, vamos a trabajar no con las series de Fourier, sino con la integral de Fourier. Hoy vamos a hablar de la integral de Fourier. Y pues digamos que la integral de Fourier está vinculada con la transformada de Fourier. Entonces, comencemos hablando de la transformada de Fourier. La idea de la transformada de Fourier es la siguiente.
Es muy parecida a la transformada de Laplace. De hecho, la transformada de Fourier es la transformada de Laplace restringida al eje imaginario en el plano complejo. Pero, bueno, entendamos la transformada de Fourier de la siguiente forma. Digamos que usted tiene cualquier señal en el tiempo. Supongamos que es f de t, donde f de t, donde nuestra señal f es no periódica. Tenemos nuestra señal f de t, pues hay muchas selecciones de señales que dependen del tiempo. Ella va a vivir pues en un conjunto. Todas las señales que dependen del tiempo, vamos a decir que viven en el dominio del tiempo. La idea de la transformada de Fourier es a nuestra señal en términos del dominio del tiempo. Vamos a estudiarla respecto a las frecuencias de sus armónicos, pero sus armónicos van a ser distribuidos con frecuencia continua. O sea, van a haber frecuencias no contables. ¿Qué hace la transformada de Fourier? Necesitamos hallar frecuencias, pues queremos ver cómo se están distribuyendo las frecuencias de mis armónicos para esta señal, para nuestra señal f de t. Pues la transformada de Fourier, que yo voy a escribir con esta f, cursiva, ¿qué hace? Digamos que usted me trae esta señal en términos del tiempo. La transformada de Fourier ¿qué nos entrega la transformada de Fourier? Una función, escribámosla como f gorro de w. La idea es que apliquemos esto en algún momento a problemas físicos, por ejemplo a filtros. En algún momento de pronto vamos a filtrar señales, y pues recordemos que un filtro siempre se distingue por su función de transferencia. Entonces, en problemas físicos, a f gorro, para la transformada de Fourier, se le llama la densidad espectral o densidad de frecuencia. Siempre que yo aplique f cursiva a f minúscula, eso me va a dar f gorro que depende de w. Como llego a w, este es mi conjunto de llegada, voy a decir que llego al dominio de las frecuencias. Pero pues digamos que lo que estoy diciendo es apenas una explicación de qué es lo que está pasando. Paso del dominio del tiempo al dominio de las frecuencias. ¿Cómo es específicamente la fórmula que me lleva esto a esto? Pues la fórmula dice, la fórmula de la transformada de Fourier dice, vamos a definir nuestra transformada de Fourier. Digamos que usted me trae una señal supongamos que se llama f de t. F de t es transformado por esto, y ¿qué me da? Me da f gorro. Pero f gorro de w va a estar definido por la siguiente integral. Es solamente seguir una fórmula. Entonces la fórmula me dice, y esto es la fórmula de f gorro. Y pues bueno, digamos que si nos pusiéramos a ser más rigurosos, no cualquier señal en el tiempo tiene transformada de Fourier. Para que una señal tenga transformada de Fourier, se necesita que la integral que la función sea integrable absolutamente, es decir, la integral desde menos infinito hasta infinito del valor absoluto me dé
me dé una cantidad finita, y también se necesitaría que la función fuera en todo intervalo finito sobre el eje t, la función tuviera a lo más un número contable de discontinuidades. Pero bueno, esas son precisiones teóricas que están en el libro, pero pues quiero que las cosas sean muy prácticas, ¿no? Pues para el que esté interesado podría mirarlas, no hay problema. Ahora, una pregunta que podría parecer una pregunta natural sería: ¿y si tengo una función en términos de w, me puedo volver a t? La respuesta es sí. El proceso recíproco que lleva funciones de w a funciones de t se llama la transformada inversa de Fourier. ¿Cómo se define la transformada inversa de Fourier? Bueno, se simboliza con la misma f, pero elevada a la menos 1. Así la escriben en la mayoría de libros. Entonces, tenemos nuestra función f gorro que depende de w. Digamos que usted me trae una función que depende de w, que me dice la distribución de las frecuencias. ¿Cómo puedo volverme al dominio del tiempo? Pues con esta fórmula, es muy sencillo, simplemente aplicar una fórmula. Digo que me devuelvo a f de t, me devuelvo al tiempo. Para devolverme al dominio del tiempo tengo que realizar esta integral, la integral que estoy escribiendo acá. Nada raro, simplemente resolver una integral. Y pues, bueno, esta es la transformada inversa de Fourier. Del dominio de las frecuencias me devuelvo al dominio del tiempo. Lo que hemos hablado hasta acá es pura teoría. Hay una anotación, una nota bien importante, pues quería especificarles lo siguiente. Nosotros decíamos que otro objetivo bien importante, aparte de hablar de la transformada de Fourier, era representar a nuestras funciones no periódicas como suma de sus armónicos, o como en términos de la frecuencia, ¿no? Queríamos a nuestras señales no periódicas expresarlas en términos de las frecuencias. Para eso yo les señalaba que debíamos utilizar la representación en integral de Fourier. Entonces, ¿qué es la integral de Fourier? Fíjese que cuando yo tengo una señal periódica, la serie de Fourier compleja me dice: nuestra señal periódica es igual a esto que escribí acá. Fíjese que en lo que escribimos acá, lo voy a encerrar, hay un comportamiento parecido. En lugar de una suma, tenemos una integral, desde menos infinito hasta infinito. Pues resulta que la integral es la versión continua de las sumatorias. Y pues tenemos exponencial compleja. Pues en el caso complejo teníamos comportamiento muy parecido, ¿no? Teníamos suma desde menos infinito hasta infinito de constantes multiplicados por exponenciales complejas. Pues algo así está pasando acá, ¿no? Tenemos, en lugar de sumatoria, integral. Va desde menos infinito hasta infinito, aquí también. Tenemos algunos multiplicando a exponenciales complejas. Cuando tengo señales no periódicas, eso que encerré en azul va a ser la
esta ecuación, el nombre de esta ecuación, digamos que esta ecuación tiene ese índice, digamos la ecuación estrella, llamemos la estrella. Entonces, nota, la ecuación estrella, la ecuación que encerré en la caja, es llamada representación en integral de Fourier. Entonces, hagamos un ejemplo para ver lo que está pasando. Calcular para esta señal en términos del tiempo, digamos f de t igual a este sería el primer tramo, e a la menos t, cuando t es mayor a 0 y 0 en otro caso, digamos cuando t es menor a 0. Nos piden calcular primero la transformada de Fourier, nos piden calcular la transformada de Fourier, y B, nos piden calcular la representación en integral de Fourier. No nos están diciendo nada de periodo, pues nuestra señal no es periódica. Digamos que lo primero que debería hacer sería conocer la gráfica. Yo debería conocer la gráfica. Y digamos, la gráfica no sé si sea tan evidente, pero la voy a dibujar. Pero antes que todo, fijémonos que esta función tiene dos tramos. Aquí aparece la función exponencial con exponente negativo. La función exponencial, digamos sin exponente negativo, la forma más natural, la función exponencial, pues digamos la gráfica hay que saberla de memoria, pero la voy a recordar. La gráfica de la función exponencial es así. Entonces es una función tan importante que debo saber la gráfica. Entonces la gráfica de y igual e a la x, eso es lo que queremos recordar. Eso es una gráfica así, más o menos, como que comienza creciendo muy pasito y después crece muy rápido, digamos como el crecimiento de los virus. Los virus al principio se distribuyen con poco alcance. Entre más contagiados llega un punto en que la curva se dispara. Pues digamos, eso es la función exponencial. Nunca lo olviden, esta gráfica es muy importante. En este caso tenemos exponente negativo, aquí no. Esta función corta siempre el eje y en 1.
Todas esas cosas que les estoy contando es porque las sé de memoria, no es nada extraño. Entonces, fíjense en lo que está pasando. Con base en lo que sé de la exponencial, voy a dibujar la gráfica de esto. Entonces, aquí las cosas vendrían quedando así. Digamos que estamos en el plano cartesiano. Vamos a poner aquí el 0. Hacia acá quedan los t's positivos. Entonces, ¿qué hace y a la x? Pues este movimiento, ¿cierto? Para los negativos asigno esto. Para estos x negativos asigno esto. Aquí puedo dibujar con variable t. Entonces, para los t's mayores a 0, estoy aplicando la exponencial cuando el exponente es negativo. O sea, para t's positivos estoy aplicando exponente negativo en la exponencial. Los exponentes negativos son justamente este pedazo de gráfica que estoy señalando acá, no la pierdan de vista. Entonces, simplemente la gráfica para los t's mayores a 0, o sea, de aquí en adelante va a ser esto. Dibujemos aquí el 1, nuestra gráfica vendría siendo así. Simplemente esto se refleja al otro lado. Y para los t's menores a 0, pues no me importa porque la gráfica es constantemente 0. No hay señal. Así. Calculemos primero la transformada de Fourier. Entonces, primero quedemos en una cosa. Calcular la transformada de Fourier es igual a encontrar f GOR. Queremos saber quién es f GOR, teniendo f de t. Entonces, aquí sería bueno, f gorro de w, ¿quién es? Y pues tengamos antes que todo en cuenta que la integral desde menos infinito hasta 0 no me importa. Pues resulta que esta integral yo la puedo ver como la suma de dos integrales. Esta integral yo la puedo ver como, esta integral la podemos ver como la integral desde menos infinito, el área entre menos infinito y 0, sumamos con el área entre 0 e infinito. Pero entre menos infinito y 0, nuestra señal es 0, por lo tanto, esta integral va a dar 0. Y pues simplemente me va a preocupar lo que pasa entre 0 e infinito. Tenemos 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi, factor de la integral desde 0 hasta infinito. En este caso, entre 0 hasta infinito tenemos e a la menos t, ¿cierto? Nos lo dice nuestro eso lo multiplicamos por e a la menos i wt, integramos respecto a t. ¿Y cómo hacemos esta integral? Pues simplemente aplicamos multiplicación de bases iguales, o sea, dejamos la misma base, sumo los exponentes
y esto sería menos t más menos iwt, eso sería más y menos, menos, entonces esto quedaría menos t menos iwt. Eso lo sabemos por nuestras operaciones, pero fíjese en una cosa, este término es factor de menos t, ¿cierto? Aquí está menos t, y en este otro término también está menos t. Como aquí está menos t y aquí también está menos t, podría ser factor común solo por orden. Entonces mejor cambiémosle la apariencia a esto. Cambiándole la apariencia, esto sería factorizando el menos t, eso quedaría. Factoricemos el menos t, eso quedaría menos, bueno, va a haber un signo menos, ajá, lo pongo, saqué menos t, me queda 1 más a iw le saco menos t, pues quedaría así. Aquí está el t menos t, tengo que es factor de esto, y tengo que calcular esta integral, pero esta no es una integral cualquiera, esto es una integral impropia, y una integral digo que es impropia cuando tiene un infinito o un menos infinito. Eso es un caso de integral impropia. Entonces lo que vamos a hacer es calcular límites. Entonces, bueno, hay dos cosas que toca hacer: calcular el límite de una expresión que ahorita les voy a mostrar, y también pues antiderivar. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a escribir esta integral? Pues por lo que es impropia, pues sé que es impropia simplemente por lo que tiene ese signo infinito arriba, el máximo es infinito. Lo que vamos a hacer es, tenemos que tener bajo la manga la siguiente fórmula de cálculo integral. Estoy suponiendo que alfa es una constante. En ese caso tenemos e a la alfa t sobre alfa, esa va a ser la antiderivada, y pues debería sumar una constante, pues sumemos la constante como 0 para que sea práctico. Bueno, entonces sabemos esta fórmula, sabemos que nuestra integral impropia se trabaja siguiendo esta expresión. Entonces lo primero que vamos a hacer es antiderivar esto y después calcular el límite. Esto sería uno sobre raíz cuadrada de 2pi por el límite cuando n tiende al infinito. Pero tenemos que integrar e a la menos 1 más iw t. Si comparamos lo que tenemos acá, lo que estoy señalando, con lo que tenemos acá, sé que la variable es t porque aquí hice de t. Aquí en el exponente, el factor constante multiplicando a t, como acá, sería esto. Esto que yo estoy señalando acá juega el papel de alfa. Entonces, nuestra antiderivada de esto sería e a la alfa por t,
seguimos nuestra fórmula al pie de la letra, dividimos entre el alfa correspondiente, pero el alfa correspondiente tiene que ser el factor de t en el exponente, o sea, menos 1 más IW. Eso lo vamos a evaluar entre nuestros límites 0 y n mayúscula, y pues bueno, aquí el resto es pues aplicar el límite a lo que nos diga esta expresión que está dentro de los corchetes. Entonces, ¿cómo resolvemos la expresión que está dentro de los corchetes? Aplicamos la variable t como n, le aplicamos el máximo a esto, le restamos, le aplicamos el mínimo, que es 0. Esto quedaría pues como esto es constante, la variable es t, ¿cierto? T solamente está en el exponente, pues esto que está dividiendo lo podría sacar de esta expresión. Entonces pues vámonos quitando expresiones tediosas que nos hagan escribir mucho. Entonces me quiero quitar el problema de lo que está abajo. Entonces sé que eso no depende de t, por eso lo voy a poder sacar del límite. El límite solamente está afectando a la variable que esté. Entonces, esto quedaría como, bueno, hay un menos, pues el menos tiene que ir en lo que voy a sacar. ¿De dónde salió esta fracción? De acá. Y, bueno, pongamos unos paréntesis para señalar que efectivamente hay multiplicación, para que no se malinterprete. Y, bueno, esto sería, bueno, ya saqué esto, ¿cierto? Ya saqué dividir por menos 1 más IW. Pues la variable t la reemplazo por n, le resto, reemplazo la variable t por 0. Entonces sería aquí, esto iría así, y ahora esto sería menos, reemplazo la t por 0 en esta expresión. Dijimos que ya esto lo sacamos de acá, dividir por esto ya lo sacamos, e a la esto por 0, eso me da e de multiplicación de esto por el 0, 0 me da el exponente 0, pero sabemos que e a la 0, ¿cuánto es, muchachos? 1, ¿cierto? Entonces todo se está simplificando muy bien. Esto da 1 y pues bueno, aquí se me olvidó escribir límite, pues sigamos denotando que el límite todavía no lo he calculado, todavía n sigue acá, la variable de nuestro límite está calculándose. Entonces especifiquemos que n está tendiendo al infinito. Seamos muy juiciosos con la escritura de lo que estamos haciendo. Eso ayuda a que las cuentas tiendan a funcionar. Una cosa bien importante, esta es una fórmula de límites que les voy a dar para que la aprendan, es bastante útil. Este límite, como tengo un signo menos, eso va a hacer que la exponencial tienda a 0. Este límite siempre va a ser 0. La clave es que el exponente está negativo. Entonces, aquí alfa, en este caso sería como 1.
W sería como este B y tenemos N. Por lo tanto, esto nos da 0. Entonces, esto murió. Esto es 1, ¿cierto? O sea, lo de adentro de mis corchetes va a ser menos 1. Y multiplicamos esta fracción por esta fracción. Sabemos que las fracciones se multiplican de frente. Eso sería... Voy a poner acá mi resultado de la multiplicación. Eso va a ser menos 1 sobre raíz cuadrada de raíz cuadrada de 2pi por el binomio 1 más IW. Y pues esto por esto me da el resultado. El resultado de nuestra transformada de Fourier es la multiplicación de esto por esto. Eso sería 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi por 1 más IW. Y esa sería nuestra transformada de Fourier. Esto ya va a ser pan comido. Simplemente sabemos que esta ecuación es la integral de Fourier. Pues reemplazo f gorro y las cosas quedarían así. Simplemente f gorro o nuestra densidad espectral ya lo tenemos. Nuestra representación sale de aplicar esta fórmula. Recordemos esta fórmula. Tenemos que en nuestro caso nuestra representación en integral de Fourier es f de t igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi por la integral desde menos infinito hasta infinito de nuestro resultado había sido 1, f gorro ya lo tenemos, raíz cuadrada de 2pi abajo 1 más IW factor de la exponencial de I por la frecuencia circular por t. Integramos respecto a t, porque eso nos lo dice la fórmula. Aquí lo escribí. Integramos respecto a W. Y esa sería nuestra representación en integral de Fourier.